Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Un ratito más juntas, un día especial tejiendo. ¿Qué te parece? ¿Pasamos un rato juntas? Bueno, hoy te traigo un cuello súper sencillo. Le llamo cuello acícula, que es como se llaman las hojas del pino, porque lo he hecho en este color puramente navideño, verde, verde, pino. Mira, es un cuello que trabajaremos en este punto acanalado y que, como ves, es elástico, suave, sencillo de realizar, ahora lo vas a ver, y tiene este trabajo de punto así acanalado inglés a dos caras. El año pasado hicimos uno así, pero no tenía el dibujo en las dos caras, lo tenía solo en una de ellas. Entonces este año he pensado hacer este para que cuando te le des la vuelta al cuello quede igual tanto en un lado como en el otro. Para que quede así de mullidito como el mío, lo que te aconsejo para empezar es que si por ejemplo tu aguja, tu hilo te pide una aguja del 4, utilices una del 5. Es decir, que utilices un punto por encima de lo que te pide el fabricante de tu lana. Yo en mi caso he necesitado 150 gramos, he hecho 200 puntos cadena para un cuello que me mide 2 metros en total, si lo desplegara, ¿vale? 1 metro en plano, 2 metros desplegado. Esto es para darme 3 vueltas al cuello. ¿Qué número de cadenas tienes que hacer tú? Bueno, es que no te puedo decir exactamente porque va a depender del hilo con el que tú trabajes, de la aguja con la que tú trabajes. Yo te aconsejo que vayas dando cadenas como si te estuvieras haciendo un collar y lo vayas probándotelo alrededor del cuello, las vueltas que quieras darle y sobre todo para que te quede así esponjoso, que te acuerdes de trabajar con una aguja por encima de la que te pide el fabricante. Mi hilo era para aguja de 4, pero yo he utilizado una de 5. De esta forma me aseguro que me quede bien mullidito. Así que eso, vas a hacer un nudo deslizado y vas a empezar a hacer cadenas. Bien, no te digo el número de cadenas, aunque yo te digo que di 200, pero puedes hacerlo más cortito, más largo. Lo ideal es eso, es que vayas dando cadenas como si fuera un collar y tú te lo vayas probando. Bueno, cuando hacemos muchas cadenas y tenemos que trabajar en circular, una de las cosas que nos suceden es que la cadena se nos puede retorcer. Este tutorial está pensado para principiantes, aunque también está pensado para personas que simplemente quieren hacer un regalito fácil y rápido y tejidos típicos para ver una serie y no pensar demasiado. Bueno, vamos a ver la cadena. Esta cadena, por la parte recta, para que lo veamos claro, es esta de aquí, donde se ve la espiguita. Esta es la parte buena. Y esta, por detrás, donde está esta especie de rayita, es la parte de detrás. Ahora tenemos pocos puntos, pero si esto lo vamos haciendo cada vez más largo, ¿qué pasa? Se nos puede retorcer. Así que sacamos la aguja y venimos al primer punto. Fíjate, entro así, al primer punto que trabajé. Esto cuando tengas pocas cadenitas hechas. Y ahora vienes y coges el hilo que habías soltado. Fíjate que de esta manera la cadena está recta todo el rato. Ahora sigues trabajando así tu cadena. Esto es un truco para que cuando trabajamos muchas cadenas no se nos retuerza a la hora de cerrarlo. Si eres principiante y no te ha pasado nunca, quizá a veces lo mejor es que te pase para que sepas la rabia que da, pero da muchísima rabia que cuando vayas a cerrar en algún momento se te haya retorcido la cadena y no te quede recta. Así que con este pequeño truquito vas a poder hacer la cadena totalmente recta. Tiene que quedarte así, como una pulserita recta todo el rato, ¿vale? Así que con este truquito de sacar la aguja y introducirla por el primer punto te aseguras de que te quede recta todo el rato. Una vez tengas los puntos cadena que tú decidas, vas a cerrar con un punto deslizado. Pasas de un lado a otro. Ya tenemos aquí la cadena y como ves, haciendo este pequeño truco nos queda como una pulsera. Es así como te debe quedar recta todo el rato, que en ningún momento se haya retorcido. Bien, este punto es, como te digo, muy sencillo, pero lo he pensado para principiantes, para que lo pueda hacer todo el mundo. Lo vamos a hacer muy pausadamente y con algún truquito. Aquí tengo el hilo que me sobró, vamos a aprovechar ya para esconderlo. Entonces levantaremos 2 puntos cadena, vamos a trabajar en punto medio alto. Tomamos lazada. Estos 2 puntos cadena significan el primer punto medio alto. Bien, así que vamos a buscar este punto no, porque estas 2 cadenas ya lo ocupan, el siguiente punto y ahí entramos. Escondo el hilo, ves que lo dejo el hilo cortito por aquí para ir escondiéndolo, paso y paso por 3, esto es un punto medio alto, inserto, dejo el hilo por aquí, el cortito con el que empecé, cojo el hilo con el que estoy trabajando, tengo 3, paso por las 3, esto es un punto medio alto.
Y lo vamos a ir haciendo así en todo el contorno. Cuando llegamos al final, vamos a hacer un punto deslizado. Aquí hago mi último punto y me voy a ir de las 2 cadenitas que subimos en un principio, que eran el primer punto medio alto, en la segunda ahí voy a entrar, así, y voy a hacer un punto raso o deslizado, que es pasar y pasar. Te debe quedar así la primera vuelta, como te digo, como si fuera una pulsera, en ningún caso retorcida, ¿vale? Bueno, pues ahora vas a ver qué fácil es. Levantamos 2 cadenas y le damos la vuelta a la labor, así, la giramos. Entonces estas 2 cadenas significan el primer punto, no lo trabajamos, nos vamos al siguiente y fíjate, de la hebra, de la espiguita que tenemos aquí, hay 2 hebras, cogemos la de detrás. Ahí. Aparte de coger una aguja por encima de lo que te pide el fabricante, trabaja suave. Y si quieres puedes poner un marcador en la segunda cadenita para acordarte que ahí es donde empieza y acaba y donde tienes que cerrar, ¿vale? Si no lo ves muy claro. Y eso, trabaja suave. Aquí tenemos la espiga, cogemos la hebra de detrás, es decir, no entramos así como cuando trabajamos un punto medio alto o un punto normal, sino que cogemos solo la hebra de detrás. Y suave, coge una aguja por encima de lo que te pida tu fabricante y trabaja suave. De esta forma te va a quedar un cuello bien mullidito. Pues esto es más o menos todo lo que vas a tener que hacer. Ahora vamos a ver un poco cómo cerramos y algún que otro truco o cosa a tener en cuenta para que te quede bien. Sobre todo pensado si eres principiante, vas haciendo eso, punto medio alto, y ves aquí ya se está formando esta trencita a un lado. Ahí. Seguimos trabajando así hasta el final, cogiendo de las 2 hebras la de detrás. Y ya tenemos formado aquí una de las espiguitas. Fíjate, esto de aquí, este punto que queda aquí, es el punto raso. Este no se trabaja. Es con el que estamos cerrando las vueltas, pero no lo debemos trabajar. Si eres principiante y no lo tienes claro, una de las formas para saber si lo estás haciendo bien es contar tus vueltas. Alguna de las vueltas cuéntala. Si has hecho 100 puntos, pues tienes que tener 100 puntos. Bien, en la segunda cadena donde tendremos el marcador, entramos y cerramos con punto raso. Levantamos 2 cadenas, giramos, ves que le damos la vuelta y este punto no lo trabajamos porque sustituye estas 2 cadenas son el primer punto, nos vamos al siguiente, tomamos la hebra de detrás y seguimos trabajando de la misma manera, punto medio alto, uno en cada punto. Coloca tu marcador si lo ves necesario en esta segunda cadenita de aquí y sigue trabajando toda la vuelta cogiendo la hebra de detrás. Esta es la forma de trabajar, no te olvides, esto es el punto deslizado, no se trabaja, cuenta alguna fila para ver bien los puntos, es algo importante contar para aprender bien cuando estamos empezando a distinguir los puntos. Y volveríamos a hacer lo mismo, levantamos 2 cadenas, giramos la labor y este punto es este de aquí, nos vamos al siguiente, estas 2 cadenas son este punto, nos vamos al siguiente, cogemos la hebra de detrás y volvemos a trabajar de igual manera, punto medio alto en la hebra de detrás. Trabajando de esta forma, girando la labor, trabajando con una aguja un poquito más gruesa y de forma suave, te va a quedar este cuello acanalado. ¿Y cuántas vueltas tienes que dar? Pues tantas como tú quieras. Si lo quieres más ancho, das más vueltas. Si quieres dar menos vueltas, pues das menos vueltas. Esto ya un poco libre porque también depende del hilo con el que estés trabajando. Mira, ¿ves? De esta manera te queda por un lado la espiguita y por el otro también, con lo cual cuando nosotros hacemos este punto y tenemos ya el trabajo acabado, tanto si le damos la vuelta al colocarnos el cuello de un lado o de otro, el dibujo va a verse siempre igual, es reversible a las 2 caras. Además es muy cálido, es elástico, es muy fácil de hacer. Como te digo, es tanto para principiantes como bien si quieres hacer un cuello unisex rápido y que tengas ganas de hacer una labor de las de no pensar mucho mientras ves una serie y te tomas un té, también es ideal para eso. Yo creo que es muy bonito y que es fácil y también ideal para regalar. Espero que te haya gustado. Si es así, no te olvides darle me gusta al vídeo
y suscríbete al canal porque, como sabes, vamos a subir un montón de ideas para estos días. Ha sido como siempre un placer estar nuevamente contigo. Gracias por compartir tu tiempo.